Hola, em, bueno, sean bienvenidos a la cápsula para el control 2. Em, ¿Qué les puedo contar? Bueno, primero que eh, estudien de la cápsula, ya, estudien de la cápsula, yo creo que es una buena idea estudiar de la cápsula y también como viendo harto ejercicio, yo les recomendaría hacer el control 2 de primavera 2023. ¿Ya? Tiene ejercicios súper buenos que según yo están bien completos, pero como tienen pauta no los puse acá en el auxiliar. Em, bueno, como en primera instancia vamos a ver como tres grandes como ítems. Primero tenemos oligopolio, después tenemos competencia perfecta y externalidades, y finalmente un par de preguntas de mercado laboral. Todo bien general, está todo pensado de manera que puedan resolver cualquier tipo de ejercicio entre lo que les digo y el C2 de primavera 2023, y claramente los auxiliares, donde son ejercicios que según yo no son tan parecidos a los que ya hemos visto en auxiliar. Eh, y si se parecen, bueno, sepan que se parecen. Son ejercicios similares siempre. De todas maneras, yo creo que con los auxiliares y las cápsulas debería ser suficiente para que les vaya más o menos decente en el control. No hay ningún comente, eso sí, porque confío en la calidad de los comentes de cada auxiliar y el estudio que hayan tenido de manera personal. Em, entonces empecemos, tengo todo preparado acá abajo. Empecemos con el auxiliar. Eh, Leamos el enunciado primero. Ya, leamos el enunciado. Dice: considera un mercado compuesto inicialmente por dos empresas que producen un bien homogéneo. La demanda inversa del mercado está dada por P de Q igual a 80 menos Q, donde Q es la cantidad total producida en el mercado. Ambas empresas compiten en la Cournot eligiendo simultáneamente cantidades, y cada empresa tiene un costo marginal constante de C igual a 4. Entonces ahora sí, la parte A de la pregunta nos dice: determine la cantidad producida por cada empresa en el equilibrio de Cournot, la cantidad total ofrecida en el mercado, el precio de equilibrio y la utilidad de cada empresa. Bueno, nosotros ya hemos visto hartos tipos, problemas de este estilo, ¿cierto? Desde la unidad pasada, desde el control pasado, y todo se resuelve más o menos igual. Eso sí, para el caso de oligopolio, generalmente van a ser dos o tres firmas. Eh, Pueden tener funciones de producción iguales o diferentes. En este caso, la demanda inversa tenemos que es la misma para ambas empresas. En el control que les dije son diferentes, entonces por eso bueno que lo vean. Y, y nosotros siempre vamos a resolver de la misma manera este tipo de ejercicio, ¿cierto? Vamos a tener como una utilidad genérica de una firma I, que es PIQI menos el costo I, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos, como reemplazando los datos, que el P sub I va a ser igual a 80 menos Q1 menos Q2, y esto lo vamos a multiplicar por QI, y el costo vamos a dejarlo como costo ahí todavía porque nos dan el costo marginal, que es igual a 4. Al tiro lo reemplazamos. Entonces acá es importante separar en dos casos, ¿cierto? Cuando las funciones sean diferentes, pero como ambas firmas enfrentan las mismas funciones, nosotros vamos a decir que podemos analizar cualquier caso, ya sea la de la firma Q sub I, o sea, de la Q sub 1 o de la Q sub 2, y vamos a optimizar simplemente sobre una, y por simetría vamos a saber que el otro caso es igual. Entonces acá voy a cambiarle a Q sub 1, por ejemplo, y si ahora imponemos condición de primer orden, vamos a tener
Em, vamos a tener 80 menos Q1 menos Q2 menos Q1 menos 4 igual a 0, ¿cierto? Y de acá podemos despejar el valor del Q1, ¿cierto? Y vamos a obtener que Q1 es igual a 38 menos 0,5 del Q2. ¿Ya? Hasta acá súper estándar. Y ahora hacemos lo que les comenté antes de la simetría. Entonces decimos por simetría. Acá ustedes se extienden un poco más, ¿cierto? Justifican por qué es simétrico. Que es porque enfrentan las mismas ecuaciones. Por simetría, Q2 va a ser igual a 38 menos 0,5 Q1. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que nos da. Hay muchas maneras de hacer esto. A mí me gusta agarrar esto de acá y reemplazarlo en el valor de acá arriba. ¿Ya? En ese caso vamos a tener Q sub 1 igual a 38 menos 0,5 multiplicando 38 menos 0,5 Q sub 1. Y después acá, si es que despejamos, nos queda finalmente que el Q óptimo va a ser igual a 25,33. Y dado que dijimos que era simetría, o sea que teníamos simetría, vamos a tener que Q sub 2 también va a ser igual al mismo 25,33. De esta manera, la cantidad ofertada en el mercado, o sea el Q grande, va a ser igual a 50,66. ¿Por qué? Porque hay que acordarse que el Q grande es la suma de los dos Q pequeños, entonces simplemente 25,33 por 2. Sigue entonces encontrar el precio de mercado, que es 80 menos 50,66, que esto es lo mismo que 29,34. Y con eso ya tenemos la parte A. Precio de equilibrio, cantidad ofrecida al mercado. Bueno, y la utilidad. Para calcular la utilidad, ¿cierto? Tenemos que esto es 50,66 por 29,34 menos 50,66 por 4. ¿Por qué 50,66 por 4? Porque sabemos que el costo marginal es igual a 4 y el costo marginal es cuánto me cuesta a mí producir una unidad de producto. Entonces, si es que produzco 50,66 unidades, las multiplico por 4. En este caso, como yo lo estoy eligiendo hacer con 50,66, pero también sería correcto aproximarlo, por ejemplo, a 50, porque queremos producción entera, pero como el enunciado no solamente dice que es un producto renovable, como que no sabemos como en qué unidad estamos trabajando, podría ser aceptable ocupar números no enteros. Y bueno, entonces la utilidad total del mercado
O sea, la utilidad de las dos firmas es 1283,72 y la utilidad de 1, que va a ser igual a la utilidad de 2, va a ser, si no me equivoco, 641,86. Con eso ahora sí, tenemos lista la parte A. Vamos a pasar ahora a la parte B. A ver. Ya, bueno, después moveré todo. Parte B. Vamos a sacar esto de acá por mientras. Voy a dejar por aquí. Entonces, para esta parte nos dicen, suponga que las dos empresas deciden coludirse para maximizar utilidades conjuntas, comportándose así como un monopolio. Determine la cantidad total ofrecida en el mercado, precio de equilibrio y ganancia total del cartel. Entonces, a diferencia de la pregunta anterior, vamos a tener que las firmas optimizan solamente sobre Q, el Q general que teníamos en la primera parte. De esta manera, su utilidad va a ser P por Q menos los costos, y reemplazando los valores, esto es 80 menos Q por Q menos 4 por Q. Derivamos, imponemos condición de primer orden. Esto es muy estándar todavía. Y nos va a quedar 80 menos 2Q menos 4 igual a 0. Y de acá sacamos que Q va a ser igual a 38. Y como Q óptimo es igual a 38, el precio óptimo va a ser igual a 52. No, no es 52. 42. No sé, porque nadie me avisa que estoy mal si me equivoco. Bueno, reemplazando para obtener la utilidad, llegamos a que la utilidad va a ser 38 por 42 menos 38 por 4, que esto es 1444. Y dado que se reparten utilidades entre empresas, vamos a tener que la utilidad de 1 igual a la utilidad de 2, que es igual a 722, que ya de momento podemos ver que es claramente mayor a la utilidad que teníamos en la pregunta anterior. Sigamos entonces con la parte C. Voy a hacer un poquito de edición en vivo. A ver, tiremos esto bien para abajo y me voy a llevar estas tres para arriba. Démosle con la parte C. Entonces, ¿qué nos dice la parte C? Nos dice: las dos empresas han estado obteniendo ganancias elevadas bajo colusión. Un emprendedor observa este comportamiento y evalúa entrar al mercado como una tercera firma. La firma entrante tendría el mismo costo marginal C igual 4, pero debe incurrir en un costo fijo de entrada CF mayor a 0.
Si la nueva firma entra al mercado, la colusión se rompe y las tres firmas compiten simultáneamente a la Cournot. Y de ahí nos piden encontrar las cantidades de equilibrio simétricas cuando hay tres firmas compitiendo la Cournot, la utilidad de la firma entrante y la condición sobre CF bajo la cual la nueva firma decide entrar al mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a volver a plantear la utilidad, ¿cierto? La utilidad para una firma I, que esto es 80 menos Q1 menos Q2 menos Q3 por QI menos 4 por QI. Por simetría de nuevo. Por simetría imponemos condición de primer orden. Y sobre cualquiera de las variables podemos llamarla Q. Y vamos a tener 80 menos 4Q. 4Q porque la derivada de esto con esta, después la de esta con esto fijo, nos da 4Q. Menos 4 igual a 0. Y de acá obtenemos que el Q pequeñito, o sea lo que produce una firma, Q sub I le podemos poner, va a ser igual a 19. Después, Q grande, que es la suma de los tres, es igual a 19 por 3, que son 57. Y así el precio es igual a 23. De esta manera vamos a tener que la utilidad de la firma que entra va a ser igual al P por Q menos 4 por Q y nos va a dar 361. Con eso ya tenemos casi toda la pregunta. Nos falta saber la condición sobre CF bajo la cual la nueva firma decide entrar al mercado. Que, claro, esto técnicamente, si nos ponemos exquisitos, es... A ver, dame todo. Es esto menos el costo fijo. Y acá es como claro, es claro el resultado, dado que nosotros sabemos que la firma va a querer vender si es que las utilidades son mayores a 0. Utilidad mayor a 0. Entonces, CF tiene que ser menor a 361. Perfecto. Sigamos entonces con la parte D. La parte D nos dice: suponga ahora que el mercado es perfectamente competitivo y que el precio se iguala al costo marginal. Determine la cantidad total ofrecida en el mercado y las utilidades de la empresa. Entonces, como el mercado es competitivo, precio se iguala al costo marginal, las firmas son tomadoras de precio. Tenemos que el precio entonces va a ser igual a 4, que es el costo marginal. Entonces, sabemos que en el mercado tenía una función de demanda inversa de 80 menos Q. ¿Qué implica este 80 menos Q para nosotros en este momento? Que la cantidad a producir
va a ser igual a 76. Esto significa que cada firma va a estar produciendo 25,3 unidades. Bueno, y si queremos calcular la utilidad de las empresas, es fácil notar que esto es 25,3 por 4 menos 25,3 por 4, y eso es igual a 0. Finalmente, la última pregunta de la parte de oligopolio nos dice: compare los resultados obtenidos en los apartados anteriores, explique qué estructura de mercado genera mayor producción, menor precio y cómo afecta el bienestar de consumidores y productores. Bueno, si vemos cada uno de los incisos, en el caso que teníamos el duopolio, el precio estaba en 29,34 y la producción en 50,66. El caso monopólico era el que tenía el precio más alto y la producción más baja, con 42 y 38 respectivamente. El caso de este oligopolio de 3 firmas tenía un precio de 23 y una cantidad de 57. Y finalmente, en la competencia perfecta, el precio es de 4 y la cantidad es de 76. Si nos damos cuenta, mientras más firmas compiten dentro del mercado, menores son los precios y mayor es la producción del bien que nosotros queremos consumir, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista del consumidor, lo que más le beneficia es el mercado competitivo. Porque es en el que el precio es menor de todos los casos posibles y la cantidad producida es la mayor. Entonces la sociedad se ve beneficiada a mayor nivel por todo lo que ofrece el mercado competitivo. Por otro lado, vamos a poner una flechita para arriba. Para el productor, lo que más le conviene es el caso monopólico. ¿Por qué? Porque si se fijan, la utilidad va decayendo mientras más firmas compiten en el mercado. Cuando es solamente una, tenemos la utilidad más alta. Cuando hay 2 firmas, la utilidad baja un poco. Cuando hay 3, baja aún más. Tenemos que, si son 361 la de una, la de las 3 va a estar como en los 1000 algo. Y finalmente, en el caso de competencia perfecta, la utilidad es igual a 0. Entonces, para el productor, lo mejor es el caso monopólico, porque es donde él genera más utilidad, que es lo que todos los productores quieren finalmente. Y al contrario, para el consumidor, el monopolio es el caso menos favorable, y para el productor, el mercado competitivo es el menos favorable. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que hace mejor el caso contrario en cada uno. Para el consumidor en un monopolio tienen que pagar precios muy elevados y la cantidad ofertada es muy pequeña a comparación a los otros casos. Y en el caso del productor, en un mercado competitivo las utilidades son mínimas. Entonces a ninguno de los dos les conviene el caso que al otro sí les conviene. Eso es algo bien curioso que se da como en la vida,
por decirlo de alguna manera, que finalmente a todos nos encantaría estar comprando al costo y a todos los productores les encantaría ser los únicos que venden para poder fijar ellos el precio. Pero, pero claro, mediante regulaciones, mediante tarifas, subsidios, impuestos, se consigue evitar los monopolios. Onda, como hay mucha legislación para proteger que se hagan monopolios. Porque finalmente, si bien vivimos en una sociedad capitalista, hay que fingir que nos importa un poco la gente. No, mentira, todo bromas. Pero eso con la parte de oligopolio. Eh, Insisto en lo que ya les dije. Que vean el auxiliar, o sea, que vean el control primavera 2023. Y dicho eso, podemos pasar. Voy a dejar esto acá abajo también. Podemos pasar a la pregunta 2. Que la pregunta 2 dice: suponga que hay una comuna cuya principal actividad es la producción de paltas para exportación y consumo local. Por simplicidad, supongamos que el mercado de paltas en Chile tiene características de un mercado competitivo y por lo tanto las firmas son tomadoras del precio de mercado P igual 5.000 por kilogramo de paltas. Pero resulta que el cultivo de paltas requiere un consumo de agua considerable y esta comuna se encuentra en una zona de sequía, situación que es agravada por el consumo de agua que requieren los paltos. El objetivo de la siguiente pregunta es estudiar el mercado de las paltas, modelar sus efectos nocivos y discutir mecanismos para tratar de mitigar los efectos de producción de las paltas. Ya. Entonces, pregunta muy típica de externalidades, con competencia perfecta. ¿Dónde está la parte de competencia perfecta? En que la firma es tomadora de precios, ¿ya? Si les dicen que externalidad en competencia perfecta, eso es lo más importante, que el precio va a ser fijo, independiente de cuánto produzca la empresa. ¿Podría haber externalidades en un monopolio? Sí. Y ahí las externalidades van a afectar la utilidad del monopolio. Van a variar los precios y van a variar las cantidades. Pero claro, en este caso, la firma es tomadora de precios. Veamos entonces. Está bien abajo. La pregunta A dice: ¿qué tipo de externalidades están presentes en esta situación? Especifique 3 cosas que sean afectadas y por qué. Entonces, claro, si leemos la pregunta, es bien evidente como que tenemos una externalidad negativa, ¿cierto? Vamos a anotar mientras tanto. Externalidad negativa. ¿Y qué 3 cosas se pueden ver afectadas? Bueno, podemos ver, por ejemplo, que la sequía afecta a habitantes, ¿cierto? Afecta a los habitantes de la zona. También podemos decir que genera daños. Genera daños en el ecosistema. Y también, por ejemplo, yo podría poner que tiene efectos nocivos con la fauna local. Ahí, bueno, esto es como por encima el punteo, pero ustedes cuando escriban en el control tienen que poner como los motivos un poco más desarrollados, pues no solamente 2, 3 palabras. Como la sequía afecta a los habitantes porque consumen mucha agua,
o daños en el ecosistema, porque las plantas necesitan agua para vivir y los paltos se absorben todo. Ya ustedes ahí saben explayarse, saben desarrollarse más. Esto al final es como un punteo. Hay muchos más motivos también. Y si es que quieren pueden como agarrar uno grande y separarlo en más pequeños. Y hay muchos trucos y muchas maneras de identificar tres cosas que se vean afectadas, ¿ya? Depende de su creatividad. Y yo confío en que ustedes son bien creativos. Entonces, después de esta pequeña introducción, que nos asegura un 2 en la pregunta, como por saber el daño que hacen los paltos a la vida, tenemos lo siguiente. Nos dicen, la principal firma de la zona tiene una estructura de costos de producción igual a 10.000 menos 1000 Q, o sea, 10.000 más 1000 Q más Q cuadrado, donde Q corresponde a los kilos de palta producidos. Encuentre la cantidad óptima a producir para el privado. Entonces, queremos encontrar cantidad óptima, utilidades, ¿ya? Siempre piensen en utilidades. Es bueno pensar en utilidades. Sabemos que esto va a ser, déjenme buscar el dato, 5000 por Q menos los costos. Imponemos condición de primer orden y nos va a quedar 5000 menos 1000 menos 2Q igual a 0. Y con esto la cantidad óptima a producir va a ser igual. Bueno, le puse 2Q chica, la verdad. Vamos a Q pequeña. Q pequeña. La cantidad óptima de paltas a producir va a ser 2000 paltas. Súper simple, súper sencillo. No hay nada más que tengamos que ver en este caso. Siguiendo, entonces, con la pregunta C. La C nos dice, el Ministerio del Medio Ambiente conduce un estudio para cuantificar las externalidades generadas. Se determina que el costo externo es C sub E de Q igual a 0,03 Q al cubo. Indique la cantidad socialmente óptima para producir. Cuando nos hablan de cantidades socialmente óptimas, es una cantidad en la que nosotros tenemos que tener en cuenta el costo social o el costo externo. Porque cuando producimos la cantidad óptima para el privado, solamente considera sus propios costos, porque el privado no tiene la obligación de internalizar las externalidades que produce su negocio. Cuando hablamos del óptimo social, sí o sí tenemos que tener en cuenta las externalidades, ya sean positivas o negativas, que generan finalmente las externalidades que generan finalmente la producción que tienen los privados. Entonces, como nos piden la cantidad socialmente óptima a producir, vamos a partir de lo mismo. Vamos a tener ahora sí que la utilidad va a ser igual 5000 Q menos el costo de la empresa menos este costo externo. Imponemos condición de primer orden, condición primer orden. Y vamos a tener 5000 menos 1000 menos 2Q
menos, derivamos, ¿cierto? 0,03 q cubo, que ya no lo voy a escribir, lo iba a hacer pero no lo voy a hacer, que es multiplicar por 3, ¿cierto? Y restarle a cada uno 0,09 q al cuadrado igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Nosotros sabemos resolver ecuaciones de segundo orden. Esto va a ser lo mismo que 0,09 q cuadrado más 2q menos 4000 igual a 0. Acá ocupan la fórmula, ¿cierto? B cuadrado menos, o sea, menos B cuadrado más menos raíz partido 2a, todo eso. Y vamos a llegar a dos posibles valores de Q, porque es una ecuación cuadrática. Vamos a llegar que Q va a ser igual a 200 o Q va a ser igual a menos 222,22. Ya, si ustedes llegan a dos valores de cantidad y uno es positivo y el otro es negativo, claramente nos vamos a quedar con el valor positivo. ¿Por qué digo claramente? Porque no podemos tener producción negativa. No podemos como antiplantar paltas, ¿ya? Necesitamos producir. Si es que llegaran a un valor muy cercano a 0 y a otro más grande, normalmente deberían tomar el más grande. Pero ahí ustedes caso a caso evalúan con cuál de los dos quedarse. Generalmente es evidente. ¿Ok? Si no lo ven tan evidente, igual pueden preguntarlo durante el control. Sin dar los resultados, obviamente. Entonces, la cantidad socialmente óptima a producir van a ser 200 kilos de palta. Seguimos. Se me perdió una pregunta. Ya, bueno, después acá está. Dice, encuentra el valor del impuesto piguviano T que se debe imponer para que la firma produzca la cantidad socialmente óptima. ¿Cuál es la recaudación fiscal? Ya. Bueno, seguimos ahora sí con la parte D. Hubo un pequeño corte. Que nos dice, encuentra el valor del impuesto piguviano T que se debe imponer para que la firma produzca la cantidad socialmente óptima. ¿Qué pasa acá? Como les comentaba anteriormente, la firma no tiene la obligación de hacerse cargo del costo social o el costo externo que enfrenta. Es algo que a la firma en un principio no le importa. Y dado que no tiene que hacerse cargo, cuando encuentre su propio óptimo, va a ser algo mucho mayor a lo que es socialmente deseable. Ahora, lo que hacen los impuestos piguvianos o los impuestos sobre la cantidad producida es ayudarnos a alcanzar ese óptimo. ¿Y cómo lo conseguimos? Muy fácil. Nosotros, para hacer que una empresa internalice ese costo externo, tenemos que imponer un impuesto igual a ese costo externo. De esa manera alcanzamos el punto que es socialmente óptimo. O sea, nosotros sabemos que el valor del impuesto a cada unidad va a ser igual al costo para la sociedad que tiene cada unidad, que precisamente es el costo marginal del C sub E, que encontramos acá en la parte anterior. Y dado que el costo marginal del C sub E es igual a 0,09 Q cuadrado, tenemos que este va a ser el valor de nuestro impuesto. Bueno, no el valor, es la fórmula de nuestro impuesto.
Si queremos conocer realmente cuál es el valor que tiene el impuesto que queremos imponer, tenemos que reemplazar en Q la cantidad óptima que hayamos encontrado para el caso social. Eso significa que hacemos Q igual 200 y de esta manera el impuesto va a ser igual a 3.600. Entonces, si nosotros le imponemos a la empresa un impuesto de 3.600 por unidad vendida, vamos a estar alcanzando el nivel del óptimo social y a su vez estamos haciendo que internalice la externalidad que produce la sequía de las paltas, al menos de manera monetaria. Y para saber la recaudación fiscal, esto es simplemente T por Q óptimo, que es igual a 720.000. Y con eso tenemos lista la parte D. Vamos entonces con la parte E, que nos dice cuánta debería ser la compensación a los habitantes de la localidad por los efectos nocivos. Entonces, para nosotros calcular la compensación que se le debe dar a los habitantes, queremos finalmente encontrar la siguiente integral. ¿Por qué? Este es el costo marginal. Porque si nosotros a la gente le pagamos lo mismo que les está costando la producción, ¿cierto? Si le pagamos una cantidad igual al daño que produce la externalidad, estaríamos de una u otra manera no contrarrestando, pero subsanando los daños que genera la explotación de las paltas. ¿Ya? Esto es en general, por si acaso. Como siempre que ustedes quieran pagar una compensación, se hace ocupando el costo social o el costo externo. Entonces, bueno, sabemos que esto simplemente va a ser 0,03 por Q al cubo evaluado en 200 y en 0. Y esto va a ser igual a 240.000. Y quiero comentar un poco más sobre esto. Insistir en que ¿por qué nos dan valores diferentes? Porque en el primer caso, como es un impuesto piguviano, estamos obligando a la empresa a internalizar los costos. En el caso de la compensación, es algo fijo. Es como cuando en el auxiliar de competencia perfecta, nosotros elegíamos imponer una tarifa fija a cada empresa como una patente de mercado o cobrar un impuesto a cada unidad producida. Es diferente cómo afecta y es diferente
los efectos que tiene sobre ¿cómo se dice? Los efectos que tiene sobre la sociedad y sobre el productor. Dicho esto, pasemos a la última pregunta, que nos dice: ¿qué solución le parece más adecuada implementar? ¿Compensación o impuesto pigouviano? Justifique utilizando los conceptos vistos en el módulo. Acá, bueno, primero lo primero. Cualquiera de los dos es completamente factible y válido para usar, ¿ya? Todo depende de cómo lo argumenten ustedes. Por un lado, ustedes podrían decir como no, ¿sabéis qué? Me gusta más cobrar un impuesto porque se recauda más plata. Y esa plata puede ir o no ir a la familia. Y por el otro lado, uno podría decir como no, ¿sabéis qué? Es mucho mejor pagarle una compensación a los habitantes porque cuando nosotros pagamos eso es directamente a la persona y la recaudación del impuesto quizás se puede ir en cualquier otra cosa que no sea como subsanar el daño a la espalda. Pero al final, en este caso, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿ya? Porque es una pregunta más conceptual. No nos están pidiendo calcular excedentes, no nos están pidiendo nada. Simplemente cuál de las dos implementarían ustedes. Así que acá es como un poco libre, en este caso particular. Otra pregunta que les podrían hacer en el control, en la parte de externalidades, es si es que hay una externalidad positiva. Si es que hay una externalidad positiva, es exactamente lo mismo, ¿ya? El procedimiento es similar, muy parecido, solamente que en vez de un impuesto, nosotros vamos a estar entregando un subsidio. La única diferencia que hay a nivel matemático es que el subsidio se aplica sobre el ingreso y el impuesto sobre los costos. Nada más. Eso es lo único que tienen de diferente. Entonces, si es que la pregunta de externalidades dice que es una externalidad positiva, nosotros en vez de aplicar un impuesto pigouviano vamos a aplicar un subsidio pigouviano o vamos a aplicar una tarifa fija, pero sobre el ingreso de la firma en vez de sobre los costos. ¿Ya? Quédense con eso en mente. Costos van asociados a los impuestos, subsidios, ingresos. Y acá le voy a anotar como un... cualquiera si es bien justificado. También pueden haber casos, y esto ya sí es lo último para cerrar como la parte 2, pueden haber casos en los que se puede ver externalidades positivas o negativas. O sea, y negativas. O la externalidad queda como a libre interpretación. En ese caso, ustedes sean consistentes. Si consideran que es una externalidad positiva, ustedes dan un subsidio. Si consideran que es una externalidad negativa, ustedes aplican un impuesto. Y con eso ya deberían tener lista la pregunta de externalidades. Pasemos entonces con las últimas dos preguntas. Las dos sobre mercado laboral. Primero, nos dice: considere que las preferencias por consumo y ocio de las personas se representan mediante la función U, C, O, logaritmo de C, teta logaritmo de O, donde C es consumo, O es ocio, teta mayor a 0 representa cuánto se valora el ocio, y la persona dispone de un tiempo total T, tal que T es igual a H más O, donde H es trabajo y O es el ocio. El salario por unidad de tiempo trabajada es W. Además, la persona recibe un ingreso no laboral B y el precio del consumo es P. La restricción presupuestaria queda entonces P por C es menor o igual
que B más WH. Es decir, lo que consume no puede ser más grande del salario que gana. Dice entonces, vamos a dar vuelta a estos dos. Esto para abajo, este para arriba. Encuentre la oferta laboral de esta persona en función de los parámetros del sistema. Ya, denme un segundo. Ahora sí, que me estaba coordinando para ir a votar. Vayan a votar hoy día, súper importante, hacer valer su voto y que gane la democracia. No voten por gente de derecha. Entonces, nosotros queremos resolver un problema de maximización. Vamos a tener así que buscamos maximizar la utilidad y sujeto a P por C menor o igual B más W del tiempo total menos el ocio. ¿Por qué lo escribí así? Porque a mí H no me dice nada. Sin embargo, acá consigo que vuelva a aparecer el ocio en la función. Entonces reemplazamos, acá vamos a anotarle acá al ladito, esto es con que H, T, H más O. Acá, bueno, ya se la saben, ¿o no? Es decir que esto en verdad es una igualdad. Todas las maneras que ustedes conocen de resolver problemas de escasez. Así que esto, si quieren, calcúlenlo ustedes. Yo tengo el resultado aquí anotado. Y resolviendo nos va a dar que H va a ser igual a T por W menos teta por B partido W 1 más teta. ¿Ya? Bueno, si es que quieren, les puedo dejar como el desarrollo que hice en la pauta final. Pero de momento vamos a anotarle acá una notita como de calcular en casa. Ya, lo anoto porque esto se los voy a subir. Parte B nos dice, encuentra una condición para el salario tal que la persona esté indiferente entre trabajar y no trabajar. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, nosotros sabemos cuántas horas elige trabajar esta persona.
y que sea indiferente a trabajar, es como que me da lo mismo. No me genera ningún tipo de utilidad el ir a trabajar o no ir a trabajar. Y eso pasa cuando las horas que yo quiero trabajar son cero. Porque no me genera utilidad, no me genera satisfacción, no me genera dinero, no me genera lo que quieran, ir a trabajar versus el caso en el que no trabajo. O sea, esta pregunta es igualar a h0. Esto se traduce tw menos teta b partido w 1 más teta igual a 0. Y de acá despejamos t por w menos teta por b igual 0. Y finalmente que w es igual a teta partido b por, o sea, teta por b partido t. Acuérdense que w es la letra que se ocupa usualmente para el salario. Y con eso encontramos un salario mínimo que tiene que ganar la persona para elegir trabajo. ¿Y esto tiene sentido? Bueno, si lo pensamos un poco, no tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Porque la función objetivo, ¿cierto? La de los logaritmos naturales, es creciente. Es estrictamente creciente. Y además es cóncava. Entonces en realidad no posee un mínimo, no posee un valor en el que sea igual a 0. Y por lo mismo, nunca va a ocurrir el caso en el que el salario sea igual a teta por b. ¿Ya? Esto lo voy a dejar también anotado. Que no es factible. ¿Y por qué no es factible? Porque si nos devolvemos a leer la pregunta, la utilidad es estrictamente creciente, dado que teta es mayor a 0. Y al ser una función que es estrictamente creciente, no posee ningún valor mínimo. Entonces, esta igualdad que nosotros encontramos, en la realidad no puede pasar. O sea, en la realidad del problema no puede pasar. Pero si tomamos valores que sean lo suficientemente cercanos a esa expresión, sí vamos a alcanzar un nivel muy cercano a la indiferencia. Seguimos entonces con la parte C, que nos dice: supongo que la empresa usa trabajo como único factor y tiene función de producción f de h igual a por h elevado a un medio, donde es la productividad. Encuentra la demanda laboral en función de W y A, asumiendo P igual a 1. Entonces, nosotros sabemos que las empresas, en el caso de mercado laboral, maximizan su utilidad, ¿cierto? Como precio por producción menos los salarios que tienen que pagar, salarios por hora. De esta manera, si nosotros hacemos CPO sobre H, nos va a quedar
1 medio de A partido en H menos W igual a 0. Y despejando, vamos a tener que la demanda laboral va a ser igual a A partido 2 W elevado a 1 medio. Finalmente, nos dice, suponga que el gobierno establece un impuesto al trabajo, de modo que el salario recibido es 1 menos T por W, con T menor a 1. La recaudación se usa para aumentar la productividad en A. Analice apoyándose en su razonamiento previo cómo estas políticas afectan salario de equilibrio y horas trabajadas. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos la oferta de trabajo que viene dada por la utilidad, que es esta de acá, podemos notar que esto va a pasar a ser de la siguiente manera. ¿Y qué significa esto? Significa que la oferta de trabajo, o sea, cuántas personas eligen trabajar, se ve disminuida. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a llevar a un aumento de salario, pero también va a reducir el empleo en equilibrio, porque la curva de oferta se está contrayendo. Por otro lado, si nosotros analizamos la demanda de trabajo, a ver si es que me deja. Vamos a tener que esta aumenta en una proporción de 1 partido 1 más T elevado a 1 medio. ¿Por qué digo que aumenta? Porque hay que recordar que... perdón, ahora sí. Hay que recordar que T es un número menor que 1. Eso significa que este valor, que está acá abajo, es menor a 1 y por tanto, toda esta constante de acá está amplificando nuestra demanda de trabajo. Por lo que la curva de demanda se expande, lo que aumenta los salarios y aumenta la cantidad de trabajadores que la empresa quiere contratar. De esta manera, sabemos que el salario en equilibrio sí o sí va a aumentar, y para saber si la cantidad de trabajo aumenta o disminuye, tendríamos que ponernos a calcular, ¿cierto? Con un valor de t dado, como cuál de las dos influye más, como cuál de las dos predomina en ese caso.
como la baja del trabajo o el aumento del trabajo. Entonces en este caso tenemos que disminuye el trabajo, que aumenta el salario, y en este aumenta el trabajo y aumenta el salario. Y con eso terminaríamos la pregunta 3, quedándonos así una única pregunta para terminar con el auxiliar. Y la pregunta 4 dice: una economía consta de dos regiones, el norte y el sur. La elasticidad de la demanda de trabajo a corto plazo en cada región es de menos 0,5. La oferta de trabajo es perfectamente inelástica en ambas regiones. El mercado laboral está inicialmente en equilibrio a nivel nacional con 600.000 personas empleadas en el norte y 400.000 en el sur, a un salario de 15 pesos por hora. De repente, 20.000 personas emigran desde el extranjero y se asientan inicialmente en el sur. Poseen las mismas habilidades que los residentes nativos y también ofrecen su trabajo de manera inelástica. ¿Cuál será el efecto de esta inmigración en los salarios en cada una de las regiones a corto plazo, antes de que ocurra cualquier migración entre el norte y el sur? Entonces, tenemos que calcularlo. Vamos a tener la tasa, ¿cierto? Vamos a hacer esto más de cerca. Esta es el incremento. Estamos calculando el incremento de la fuerza laboral en el sur. 20.000 partido en las 400.000 que habían inicialmente. Que esto nos va a dar 0,05. Después, sabemos que la elasticidad de demanda de trabajo en el corto plazo es de menos 0,5. Ya, para esto tenemos que recordar que ED es igual a delta L partido L dividido delta W partido en W. Y por lo tanto, menos 0,5 va a ser igual a 0,05 partido delta W partido W. De esta manera, sabemos que la tasa de crecimiento de trabajo, o sea, cuánto varía a partir de lo que había, va a ser igual a menos 0,1. Sabiendo esto, podemos decir que en el sur el salario va a caer un 10%, y si inicialmente teníamos que el salario era 15, disminuirá 1,5 y el salario en el sur va a ser igual a 15 menos 1,5 o 13,5. Esto es solamente aplicar fórmula y reemplazar, ¿ya? Que es como la parte
más fácil del mercado laboral. Después nos dicen, para la parte B, suponga que 1000 personas nacidas en el país migran del sur al norte, en respuesta a cada dólar de diferencia en el salario por hora entre las dos regiones. ¿Cuál sería la relación de salarios en las dos regiones después de que la migración laboral nativa del primer año responda a la entrada de los inmigrantes? Bueno, tenemos que la diferencia salarial entre el norte y el sur, ¿cierto? Va a ser igual a 1,5. Ahora, dado que 1000 personas migran en respuesta a cada dólar de diferencia, vamos a tener que la migración va a ser de 1000 por 1,5, que es igual a 1500. De esta manera, la fuerza laboral en el norte va a ser igual a 601.500 y en el sur van a ser 418.500. Y ahora simplemente tenemos que seguir haciendo los mismos cálculos que hicimos antes. Vamos a tener que el crecimiento en el norte va a ser igual a 1500 partido los 600.000 que habían antes, que esto es igual a 0,0025. Después, sabemos que, por lo mismo que calculamos en la parte anterior, delta W partido W va a ser 0,0025, o sea, la tasa de cambio en el trabajo, dividido la elasticidad en corto plazo. Esto va a ser menos 0,005. Y de esta forma, sabemos que el nuevo salario en el norte va a ser igual a 15 menos 0,05 y esto va a ser 14,925. ¿Ya? Acá simplemente hice los dos pasos, de calcular el delta y después restarlo en el mismo. ¿Ya? Al final 15 por 1 representa el 15 de antes y 15 por 0,005 es el delta de diferencia. Por otro lado, en el sur vamos a tener menos 1500 partido 420.000, que esto da menos 0,00357. De esta manera, delta W partido W es igual menos 0,00357 partido en menos 0,5, que es igual a 0,00714. Y de esta manera vamos a tener que el sueldo en el sur va a incrementar un poquito. Y con eso
estamos casi en la pregunta, porque nos piden la relación entre los salarios. Entonces la relación entre los salarios es lo que hay en el norte partido lo que hay en el sur, o sea, 14,925 dividido en 13,596, y esto es igual a 1,097. Y finalmente, la última pregunta nos dice: ¿cuál será el efecto de esta inmigración en los salarios y el empleo en cada una de las regiones a largo plazo, después de que los trabajadores nativos se trasladen para aprovechar cualquier diferencia salarial? Suponga que la demanda de trabajo no cambie en ninguna región. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo qué es lo que nos están preguntando? Finalmente es porque lo que va a ocurrir, ¿cierto? En el caso anterior, es que en cada iteración la gente va a ir migrando entre el norte y el sur, dependiendo de en qué lugar el precio del trabajo sea más caro. Eso significa que van a estar viajando entre una región y la otra indefinidamente hasta que en un punto vamos a encontrar un equilibrio. Ahora, ¿cómo sabemos cuál va a ser este equilibrio? Bueno, el salario de equilibrio va a ser una especie de promedio ponderado de lo que teníamos en el caso inicial. ¿Ya? Porque lo que ocurre es que finalmente tenemos una gran masa de gente que está ganando X cantidad de plata y otra gran masa de gente que está ganando una cantidad Y de plata. Entonces, en el largo plazo, después de muchas iteraciones de que van y vienen, deberíamos terminar en algún punto con las mismas proporciones de gente en cada lado y los mismos sueldos en cada lado. Entonces, por eso es una suma ponderada de lo que había en el caso inicial. Y con esto finalmente, si nosotros lo calculamos, 600.000 por 15 más 420.000 por 13,5 dividido en 1.020.000 habitantes, nos queda que el salario en equilibrio va a ser de 14,38 pesos. Y con eso terminaríamos todo lo que es esta cápsula Prece 2. Les recomiendo revisar los auxiliares que ya hemos hecho sobre estos 3 tópicos, porque van a encontrar ejercicios que son complementarios y que van a hacerlos entender finalmente como todo lo que les podrían preguntar, o a grandes rasgos todo lo que les podrían preguntar. Con esto, la cápsula de la Jenny, los auxiliares que hemos subido, debería ser suficiente para que ustedes puedan enfrentarse al control y que les vaya bien. Cualquier tipo de duda, consulta, ya sea sobre la cápsula o sobre otra materia, no duden en hacérmela. Yo voy a estar respondiendo de acá hasta las 6 de mañana, casi constantemente. Y eso, sin nada más que agregar, les deseo mucho éxito en el estudio, mucho éxito en el control y nos vemos el lunes. ¿Cómo saco? Acá está. Chao.